Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio. Hola, ¿qué tal estáis? Yo soy Carlos. Y yo soy Laura. Estamos muy contentos de estar aquí otra vez con vosotros para ayudaros a aprender y mejorar vuestro español. Nuestro objetivo es que aprendáis español con conversaciones reales, como las que tenemos nosotros cada día. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Sí, un tema que usamos casi siempre cuando conocemos a alguien nuevo, el trabajo. Vamos a aprender cómo describir nuestro trabajo, qué hacemos, dónde trabajamos y mucho más. Exacto. Y recordad que podéis activar los subtítulos en vuestro idioma si necesitáis ayuda para seguir la conversación en español. Pero intentad escuchar primero, ¿vale? Vamos a empezar. Venga, empezamos. Carlos, para empezar, ¿qué tal tu día hoy? ¿Mucho trabajo? Hola, Laura. Pues mi día ha sido bastante bueno, la verdad. Por la mañana he tenido mucho trabajo, pero por la tarde ha sido más tranquilo. He podido terminar un proyecto importante. ¡Qué bien! Me alegro mucho. Terminar un proyecto siempre es una buena sensación. Sí, la verdad es que sí. ¿Y tú? ¿Qué tal tu día en el trabajo? Pues mi día ha sido un poco intenso. He tenido muchas clases con mis estudiantes y he hablado mucho. Ahora estoy un poco cansada, pero ha sido un buen día. Me gusta mucho estar con mis alumnos. Te entiendo. Hablar durante muchas horas cansa mucho la voz. Oye, ahora que hablamos de esto, creo que nunca hemos hablado en detalle sobre nuestros trabajos. Es verdad, siempre hablamos de muchos temas, pero nunca de nuestro trabajo. Es una buena oportunidad para practicar este vocabulario. Perfecto. Pues si quieres, empieza tú. La pregunta clásica. Laura, ¿a qué te dedicas? Claro, pues como muchos ya sabéis, yo soy profesora de español para extranjeros. Trabajo enseñando mi idioma a personas de todo el mundo. ¡Qué buen trabajo! Muy relacionado con lo que hacemos aquí. Sí, es muy parecido. Mi trabajo es enseñar gramática, vocabulario y sobre todo a hablar y a comunicarse en español. Me gusta mucho. Y ahora te pregunto a ti, Carlos, ¿a qué te dedicas tú? Pausa. Atención a esta pregunta que ha hecho Laura. Es muy importante y muy común. ¿A qué te dedicas? Sí, es una forma muy natural de preguntar por la profesión de una persona. Es menos directa que ¿cuál es tu trabajo? Es más conversacional, más amable. Exacto. Podéis usar también en qué trabajas, pero a qué te dedicas es perfecta para una conversación informal. Vamos a repetirla. ¿A qué te dedicas? Muy bien, practicadla mucho. Bueno, Carlos, responde a mi pregunta. ¿A qué te dedicas tú? Pues yo soy diseñador gráfico. Trabajo con la parte visual de las cosas. Diseñador gráfico, qué interesante. ¿Y qué hace exactamente un diseñador gráfico para las personas que no lo saben? Buena pregunta. Un diseñador gráfico crea elementos visuales. Por ejemplo, yo creo logos para empresas, diseño páginas web, carteles, folletos, todo lo que tiene que ver con la imagen de una marca o un producto. Entiendo. O sea, trabajas mucho con el ordenador, ¿no? Con programas especiales. Exactamente. Mi principal herramienta de trabajo es el ordenador. Uso programas de diseño para dibujar, crear y modificar imágenes. Es un trabajo muy creativo. Suena muy bien. Siempre he pensado que es un trabajo muy chulo. Y dime, ¿te gusta tu trabajo? Sí, me encanta. Disfruto mucho el proceso de crear algo nuevo desde cero. Es muy satisfactorio ver una idea en tu cabeza y después verla en la pantalla o en papel. ¡Qué bueno! Has dicho me encanta. Esta es una expresión muy útil. ¿Puedes explicar la diferencia entre me gusta y me encanta? Claro, es muy sencillo. Me gusta es para algo que te parece bien, que es agradable para ti. Por ejemplo, me gusta el café.
Pero me encanta es mucho más fuerte. Es para algo que te gusta muchísimo, que te apasiona. Por ejemplo, me encanta el chocolate. Es un nivel superior de gusto. Una explicación perfecta. Yo también puedo decir que me encanta mi trabajo. Me gusta mucho enseñar, pero me encanta ver cómo mis estudiantes aprenden y empiezan a hablar español. Es muy gratificante. Otra palabra interesante, gratificante. ¿Qué significa? Gratificante es algo que te hace sentir bien, que te da satisfacción personal. Cuando haces un buen trabajo y ves el resultado positivo, sientes una gratificación. Mi trabajo es muy gratificante por eso. Entiendo. Mi trabajo también es gratificante cuando un cliente está muy contento con mi diseño. Y dime, Laura, ¿qué es lo que no te gusta tanto de tu trabajo? Siempre hay algo, ¿no? Jaja, sí, siempre hay alguna cosita. Pues lo que menos me gusta es corregir exámenes. A veces son muchos y es un trabajo un poco repetitivo, pero es necesario, claro. ¿Y tú? ¿Qué es lo peor de ser diseñador gráfico? Para mí, lo peor son los momentos de bloqueo creativo. A veces la mente se queda en blanco y no tienes ideas. Eso es un poco frustrante. Y también los plazos de entrega muy cortos. Trabajar con mucho estrés no es agradable. Te entiendo perfectamente. El estrés y los plazos de entrega, las fechas límite, son difíciles en cualquier trabajo. Bueno, hemos hablado de qué hacemos y si nos gusta. Ahora hablemos de dónde trabajamos. ¿Dónde trabajas tú, Carlos? ¿En una oficina? Sí, yo trabajo en una oficina en el centro de la ciudad. Es una agencia de diseño pequeña. Comparto el espacio con mis compañeros. ¿Y cómo es la oficina? ¿Es grande, moderna? Es bastante moderna y luminosa. Tenemos grandes ventanas y mucho espacio. A mí me gusta. Es un buen sitio para concentrarse. ¿Y tú, Laura? Tú no trabajas en una oficina, ¿verdad? No, yo no. Yo trabajo en una escuela de idiomas. Es un edificio con muchas aulas, una biblioteca, una sala de profesores y una pequeña cafetería. Ah, qué bien. O sea, tu lugar de trabajo es un aula o una clase. Exacto. Mi lugar principal de trabajo es el aula. Allí es donde doy las clases a mis estudiantes. El aula tiene una pizarra, mesas, sillas y un proyector. Pero también trabajo mucho en la sala de profesores, preparando las clases o corrigiendo ejercicios. Qué bien. Suena muy diferente a una oficina. Tú tienes mucho contacto con gente, con tus estudiantes. Yo paso muchas horas solo delante de mi ordenador. Sí, es un ambiente muy social. A veces es ruidoso, pero a mí me gusta, aunque también tengo la opción de trabajar desde casa algunos días para preparar material nuevo. ¿Tú trabajas desde casa a veces? Sí, a veces. Mi empresa nos da la opción de teletrabajar 1 o 2 días a la semana. Teletrabajar es otra palabra útil. Significa trabajar desde casa usando el ordenador e Internet. Es una gran ventaja tener esa flexibilidad. Bueno, ahora hablemos de la gente del trabajo. ¿Cómo son tus compañeros de trabajo? Mis compañeros son muy majos. La verdad es que tengo mucha suerte. Somos un equipo pequeño, solo 6 personas, y nos llevamos muy bien. Hay un buen ambiente de trabajo. Uy, has usado dos expresiones geniales. Primero, majo. Explícanos qué es majo. Majo o maja es una palabra muy común en España para decir que alguien es simpático, agradable, buena persona. Si dices mi compañero es muy majo, significa que es una persona genial. Exacto. Y la segunda expresión es ambiente de trabajo. Esto se refiere a la atmósfera, la relación entre las personas en el trabajo. Si el ambiente es bueno, la gente es amable y se ayuda. Si es malo, hay tensión y problemas. Muy bien explicado. En mi oficina, el ambiente de trabajo es muy bueno, muy positivo. Y en tu escuela, Laura, sois muchos profesores, ¿no?
Sí, somos bastantes y en general el ambiente también es muy bueno. Mis compañeros son muy profesionales y nos ayudamos mucho. A veces después del trabajo vamos a tomar algo juntos. Eso es genial. Hacer cosas con los compañeros fuera del trabajo ayuda mucho a tener una buena relación. Y una pregunta importante. ¿Qué tal tu jefe o tu jefa? Buena pregunta. Yo tengo una jefa, es la directora de la escuela. Es una mujer muy amable y organizada. Es exigente, pero justa. La verdad es que estoy contenta. ¿Y tú? ¿Tienes jefe o jefa? Yo tengo un jefe. Es el director de la agencia. Es un gran profesional. Sabe mucho de diseño. Es bastante exigente. Siempre quiere la máxima calidad. Pero también nos ayuda mucho. Así que, en general, bien. Exigente es una buena palabra. Significa que una persona pide mucho, que espera un gran esfuerzo. Sí, es una palabra muy descriptiva. Un jefe exigente puede ser bueno si también es justo. Bueno, ya sabemos dónde trabajamos y con quién. Hablemos del horario. ¿Cuál es tu horario de trabajo, Carlos? Mi horario es bastante flexible. Normalmente tengo que trabajar 8 horas al día, pero puedo empezar a trabajar entre las 8 y las 10 de la mañana, y luego, pues, termino 8 horas después. Eso me permite organizar mi día un poco como yo quiero. ¡Qué bien! Eso es un horario flexible. Exacto. ¿Y el tuyo? Supongo que tu horario es más fijo, por las clases. Sí, mi horario es mucho más rígido. Yo trabajo a jornada completa. Esto significa que tengo un contrato de unas 40 horas a la semana, 8 horas al día. Mis clases empiezan a las 9 de la mañana y terminan a las 5 de la tarde, con una pausa para comer. Has dicho jornada completa. Esa es una expresión muy importante cuando hablamos de trabajo. Sí, jornada completa es el trabajo de día completo, normalmente 8 horas. La alternativa es media jornada, que es cuando trabajas la mitad del tiempo, unas 4 horas al día. Por ejemplo, muchos estudiantes trabajan a media jornada. Perfecto. Entonces tú trabajas de 9 a 5. Es un horario muy típico de oficina también. Sí, de lunes a viernes. Los fines de semana no trabajo, por suerte. ¿Tú trabajas los fines de semana alguna vez? Normalmente no. Solo si tengo una fecha de entrega muy importante y necesito horas extra, pero no es lo habitual. Prefiero descansar el fin de semana. Yo también. El descanso es fundamental. Muy bien, pasemos a otro punto, las tareas diarias. ¿Qué haces exactamente en un día normal de trabajo? Descríbelo un poco. Vale, pues un día normal, primero, cuando llego a la oficina, enciendo el ordenador y leo mis correos electrónicos. Siempre hay correos de clientes o de mi jefe. Correo electrónico o simplemente email, ¿verdad? Sí, las dos formas son correctas. Después de leer los correos, organizo mis tareas para el día. Normalmente tengo varios proyectos al mismo tiempo. A media mañana quizá tengo una reunión con el equipo para hablar de un proyecto. Y después, la mayor parte del día, estoy diseñando en mi ordenador. Entiendo. ¿Y qué significa reunión? Una reunión es cuando un grupo de personas del trabajo se junta para hablar de algo importante, para tomar decisiones o para organizar el trabajo. Puede ser presencial, en una sala, o virtual, por videollamada. Muy claro. Entonces, correos, reuniones y diseñar. ¿Algo más? Bueno, también hablo mucho por teléfono con los clientes para entender qué necesitan, y al final del día envío el trabajo que he hecho. Y ahora tú, Laura, ¿cómo es un día normal para una profesora? Mi día es diferente. Yo no me siento delante de un ordenador todo el día. Por la mañana llego a la escuela, voy a la sala de profesores y preparo los materiales para mis clases del día. Fotocopias, ejercicios, presentaciones. O sea, la primera parte es de preparación. Exacto.
Después empiezan las clases. Normalmente tengo 2 o 3 clases por la mañana. Cada clase dura 1 hora y media o 2 horas. Durante la clase explico gramática, hacemos ejercicios, practicamos la conversación. ¿Y después de las clases, qué haces? Después de las clases de la mañana tengo mi pausa para comer y por la tarde tengo más clases. Al final del día, a veces me quedo un rato en la escuela para corregir los deberes o los exámenes de los estudiantes. Corregir deberes. Eso es revisar las tareas de los alumnos para ver si están bien o mal. Eso es una parte importante de mi trabajo para ver el progreso de los estudiantes. Como ves, mi día tiene mucha interacción con personas. Es muy dinámico. Sí, son trabajos muy diferentes. El mío es más solitario y el tuyo más social. Muy interesante. Ahora una pregunta un poco más personal. ¿Qué ropa llevas para ir a trabajar? ¿Necesitas llevar ropa formal? No, no necesito llevar ropa muy formal. No necesito un uniforme ni un traje. Pero sí tengo que llevar ropa adecuada, un poco profesional. No puedo ir en pijama, claro. Jaja, claro. Entonces dirías que es ropa casual o informal. Yo diría que es smart casual. En español podemos decir ropa cómoda pero arreglada. Por ejemplo, unos pantalones y una blusa o un jersey. Algo cómodo para moverme por la clase, pero que muestre respeto por mi trabajo y mis estudiantes. ¿Y tú? En las agencias de diseño la gente suele ir muy informal, ¿no? Sí, totalmente. En mi oficina no hay código de vestimenta. Puedo ir con vaqueros, camiseta y zapatillas de deporte. La creatividad es más importante que la ropa. Llevo ropa muy informal y cómoda. Es una de las ventajas de mi sector. ¡Qué suerte! La comodidad es muy importante cuando pasas 8 horas trabajando. Desde luego. Y ya que hablamos de pasar el día en el trabajo, hablemos de la comida. ¿Dónde comes, Laura? ¿Vas a casa, a un restaurante? No, no tengo tiempo para ir a casa. La escuela tiene una cafetería para los empleados. Normalmente como allí con otros profesores. Es un momento para socializar y desconectar un poco del trabajo. ¡Qué bien! Comer con los compañeros está muy bien. ¿Y la comida de la cafetería es buena? Sí, no está mal. Es un menú diario sencillo. A veces, si no me gusta el menú, me traigo un tupper de casa. ¡Ajá! El famoso tupper. Explica qué es, que es una palabra que usamos muchísimo. Jaja, sí. Un tupper es un recipiente de plástico donde llevas la comida que has preparado en casa. Es muy común en España que la gente se lleve un tupper al trabajo para comer. Exacto. Yo soy del equipo tupper. Casi siempre me llevo la comida de casa, como en la cocina de la oficina. Ahorro dinero y como más sano. Es una muy buena opción, la verdad. Bueno, Laura, creo que hemos descrito nuestros trabajos con mucho detalle. Sí, hemos hablado de muchísimas cosas. ¿Qué hacemos? ¿Dónde? ¿Con quién? ¿El horario? ¿Las tareas? ¿La ropa? Es un vocabulario muy completo y útil. Totalmente. Y ahora, como siempre, nos encantaría saber de vosotros. Queremos que practiquéis con nosotros. Eso es, dejad un comentario debajo de este vídeo. Queremos que nos contéis todo sobre vuestro trabajo usando el vocabulario que hemos aprendido hoy. Sí, responded a estas preguntas en los comentarios. ¿A qué os dedicáis? ¿Os gusta vuestro trabajo? ¿Trabajáis en una oficina? ¿En una escuela? ¿Desde casa? ¿Cuál es vuestro horario? Y también contadnos qué es lo mejor y lo peor de vuestro trabajo. Nos interesa mucho leeros. Recordad que practicar escribiendo es un paso fundamental para aprender un idioma. Leeremos todos vuestros comentarios y responderemos a algunos. Animaos a participar. Bueno, Laura, creo que por hoy es suficiente. Ha sido una conversación muy productiva. Estoy de acuerdo. Esperamos de verdad que esta conversación os haya resultado muy útil y que hayáis aprendido muchas palabras y expresiones nuevas para hablar de vuestro trabajo en español. Si os ha gustado el vídeo y os ha parecido útil, por favor dadle a me gusta. Nos ayuda muchísimo a que otras personas descubran nuestro canal.
Y no olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos los próximos vídeos. Publicamos contenido nuevo cada semana para ayudaros con vuestro español. Y por supuesto, si tenéis alguna pregunta sobre el tema de hoy o alguna sugerencia para futuros vídeos, dejadla en los comentarios. Vuestras ideas son muy importantes para nosotros y nos ayudan a crear el contenido que necesitáis. Muchas gracias a todos por escucharnos y por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, cuidaos mucho y a practicar. Adiós.